puesto por nombre a la meditación de esta noche, profundas raíces en Jesús. Profundas raíces en Jesús. Un periodista entrevistaba a un granjero sobre los efectos del tiempo y de sus cultivos, cómo estaba afectando la lluvia, el viento, el sol a los cultivos. La lluvia abundante y las cosechas de soya y maíz del granjero estaban altas y fuertes. Grandes mazorcas tenían las matitas de maíz. Y dice el granjero: mis cultivos son muy vulnerables ahora, dijo el granjero. Esta declaración sorprendió al periodista, que había planeado enfocar su artículo en la buena cosecha que se esperaba y la prosperidad económica que le traería a la ciudad. Aquel periodista se sorprende de lo que le dijo el granjero. El granjero continuó hablando y dice: hasta una sequía corta tendría en este momento efectos devastadores. ¿Por qué?, le preguntó el reportero, si lo que yo estoy viendo es una siembra maravillosa, fuerte, grande, hermosa. El granjero le explicó que mientras vemos la lluvia frecuentemente como un beneficio, durante tiempos de lluvia las plantas no se ven obligadas a empujar sus raíces a lo profundo en busca del agua, sino que sus raíces se mantienen, si podemos decir así, casi que a flor de tierra. Las raíces permanecen cerca de la superficie, dejando a las plantas sin preparación para la sequía. Su cultivo también corría peligro de vientos fuertes y tormentosos. De nuevo, debido a la estructura de raíces superficiales, un viento fuerte le haría perder toda su cosecha en unos pocos minutos. ¡Qué tremendo! Porque a veces vemos una hermosura en la planta, en la cosecha, pero si viene un viento un poco más fuerte o más lluvia, se pierde la cosecha. Se cuenta que existe el árbol con su raíz más profunda. Se le llama el árbol del pastor. Así se llama ese árbol. Es un árbol que crece en Sudáfrica y crece en los desiertos de Sudáfrica. Se ha logrado detectar raíces de este árbol hasta los 68 metros de profundidad. Este es el árbol que tiene el récord de la raíz más profunda. Pasa vientos, pasa sequías, pasa años con muy poquita lluvia en estos desiertos y sin embargo el árbol se mantiene fuerte, firme en medio del desierto. Muy bien. Qué interesante. Y qué gran enseñanza nos dan aquellas plantas que sus raíces son muy superficiales. Algunos creyentes disfrutan y se alimentan de los grandes momentos de alabanzas. ¿Y a quién no le gustan las alabanzas y los cantos? Y qué lindo, ¿verdad? La comunión con otros creyentes. Tiempos de coinonía. Tiempos de muchísima alegría y de preciosa enseñanza bíblica. Y sentarnos a escuchar, a alimentarnos. Sin embargo, cuando el estrés, las crisis, la sequía en la salud o la economía golpean, viene el desánimo. Abandonan a Dios o creen que Él es infiel. ¿Habían raíces profundas? No, parece que no. Parece que no. Parece que los tiempos de los vientos fuertes, de las grandes tempestades, de las crisis, vienen a darse, vienen para que el cristiano se dé cuenta cómo está.
En una ocasión, escuchando el sonido de una marimba, le pregunté al hombre que estaba tocando la marimba y le dije, señor, qué bonito que suena la marimba. Dice, sí, es que es de buena madera. Las piecitas, las teclas. Entonces le digo yo, ¿y qué clase de madera es la que se usa para las buenas marimbas? Y me decía este señor, me dice, mire señor, las buenas marimbas, las que suenan bien, son aquellas que se construyen de la madera de los árboles que están en la pura cumbre de la montaña. El que construye marimbas, dice él, busca esa clase de árboles porque son los árboles que han sufrido los grandes vientos de los años. Y entonces los árboles tienen que arraigarse lo más firme para sostenerse. Y eso les da un temple especial a la madera. Y por eso suena bonito la marimba. Interesante. ¿Por qué pasa esto? Porque sus raíces de estos hermanos, de estos creyentes, que solamente les gustó las cosas lindas, las cosas bellas, que no estuvieron en los grandes vendavales, en las grandes tempestades, sus raíces fueron solamente superficiales. La vida espiritual nunca será fuerte en la superficie. La vida espiritual nunca será fuerte confiando en otros, en mamá, en papá, en mis hijos, en los hermanos, en los amigos, aún confiando en la iglesia. La vida espiritual no será fuerte así. Mi confianza debe de ser en las raíces profundas de creer y de depender en el Dios vivo. La vida espiritual será fuerte en los tiempos íntimos a solas en oración, en el estudio de su palabra. Siempre vendrán los fuertes vientos de la adversidad, el calor intenso del estrés y de las crisis. Siempre. Vivimos en un mundo, mis hermanos, de aflicción y el Señor ya lo dijo. Y si creemos que este es un tiempo de aflicción difícil al tiempo de la iglesia primitiva, estamos equivocados. Mis hermanos, la iglesia primitiva sufría tiempos de aflicción desde el inicio de su conversión. Muchísimos, la mayoría no sabía leer. La mayoría de las iglesias lo que tenían era una carta, una porción de las Sagradas Escrituras, una copia de una carta o una copia de un pasaje bíblico. Algunas de ellas tenían solamente copias de piezas del Antiguo Testamento y tenían vidas fuertes en medio de la persecución a muerte. ¿Por qué era esto? Porque tenían vidas vidas con profundas raíces en ese Dios, en la soledad, en la intimidad. Solamente aquellos que tienen raíces fuertes en Dios soportarán los tiempos difíciles. Hoy es un buen tiempo para crecer en mi relación con Dios, tener buenos tiempos a solas con el Señor, hablando con Dios, clamando a Dios, profundizando en su palabra. Le invito en el nombre del Señor Jesús que profundice. ¿Hace cuánto tiempo que no tienes una cita a solas con el Maestro? Yo debo profundizar mi confianza en Dios. Parece que vienen vientos aún más fuertes y se necesita más arraigo en la fe. Urge más tiempo de soledad con el Señor, abriendo mi corazón, presentando mis quejas a Él. Urge el gemir, urge el clamar, el suplicar, el orar de rodillas, humillados delante de Dios. Urge, mis hermanos, la oración que llega a reprender a Satanás. En el nombre de Jesucristo, urge verdaderamente esa oración, ese clamor que pasamos hablando con Jesús
como se habla con el amigo. Urge llorar en la presencia del Señor. Quiero, los hermanos que tienen los pasajes que van a leer, que por favor estén listos. Y le he pedido, doña Cintia, en Colosenses, capítulo 2, versos 6 y 7. Por favor, léamelo. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él, arraigados y sobreedificados en él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Gracias. Traigo aquí ese mismo pasaje en la Biblia, Dios habla hoy. Y oiga qué lindo esta versión como dice. Por eso, habiendo recibido a Jesucristo como su Señor, deben comportarse como quienes pertenecen a Cristo. Qué triste, mi hermano, porque muchas veces el mismo creyente, el mismo cristiano, el mismo hijo de Dios, el mismo que alaba y adora y que ofrenda y que diezma, muchas veces se comporta como un no creyente. Y si esto ha sido, pues simplemente volver de nuevo al camino. Porque siempre hay esperanza, porque siempre la sangre de Cristo está viva. Y vean lo que dice el verso 7. Con profundas raíces en Él, firmemente basados en Él por la fe, como se les enseñó, y dando siempre gracias a Dios. Mi hermano, es crecer, no hacia arriba, sino hacia abajo en las raíces, como ese árbol llamado el árbol del pastor, con 68 metros de profundidad en medio del desierto, buscando los nutrientes en la profundidad. Mis hermanos, a veces la oración tiene que llegar a lo profundo del gemir, del clamar, del llorar, del suplicar. Y yo diría que esas son las raíces de ese árbol. No tengo lugar donde hacerlo, busque dónde tener ese tiempo de intimidad con Dios. Se necesita creyentes con raíces profundas. El otro pasaje que le había pedido, Efesios capítulo 3, 17 al 19, por favor. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Gracias, Marcela. Solamente repito el primer verso. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados, mi hermano, es penetrar, mi hermano, en la profundidad del Señor. ¿Cuántos tenemos dificultad? Todos. Todos. Sea papá, sea mamá, sea hijo, tenga negocio. Bueno, no estoy casado, estoy solo, estoy sola, estoy soltero, soltera. Pues en su propia vida, todos tenemos necesidad de llegar al Señor y se necesita. Oiga, se necesita que la raíz de la fe en la palabra de Dios esté fuerte para que los vientos no me vuelquen. Sí, pero lo estoy pasando mal. Es el momento en el cual yo debo de crecer en la raíz, en la profundidad del Señor. Mi hermanita Nubia, Mateo 13, 21 y Lucas 8, 13. Mateo dice, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración.
pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Y Lucas 8:13 dice, los de sobre la piedra son los que habiendo oído reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Uy, mi hermano, mi hermanita, qué pasaje más revelador. Y tal vez usted dirá, ay, pero yo cuando viene el tiempo difícil, se me bajan las pilas. Pues bueno, que no se le bajen. Vea lo que dice la palabra del Señor. Más bien, cuando viene el momento difícil es cuando más voy a buscar del Señor y voy a depender de Dios. Cuando más voy a serle fiel. Cuando más me voy a apartar del pecado. Pero debo de profundizar. Debo de nutrirme del alimento que está en la profundidad. Mi hermano, porque si no vienen los vientos y también viene la lluvia y puede ser quebrado o se lo lleva el viento. Mi hermano, que no sea así. Que cuando venga el viento, cuando venga la lluvia, que cuando venga la tempestad, se mantenga firme ese árbol, ese creyente. Y escuchemos Salmo 1 del 1 al 3, mi hermanita Marjorie. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a aguas de corriente, junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Amén. Gracias mis hermanas por haber leído. Será como árbol plantado junto a los ríos, mi hermano. Junto a los ríos, esos árboles hermosos, fuertes, con hojas frescas y todo verde. Se necesita esto. Concluyo aquí, mis hermanos. Número 1. Vivimos en un mundo con muchos vientos contrarios a nuestra vida. Esa es la realidad. No lo podemos negar. Usted no me puede decir, es que ahora sí estamos en un verdadero problema. No, siempre hemos estado en problemas. Los negocios siempre han estado en problemas. La salud, toda la vida, mi hermano. Por eso es que luchamos para tener un trabajito donde tengamos el seguro social, ¿verdad? Problemas en la casa, siempre. Satanás siempre ha estado ahí, ¿verdad? Y claro, en los momentos de crisis se levantan otros problemas de más. Pero este es el mundo real en el que vivimos. 2. Los que tienen raíces profundas en Cristo pueden soportar estos vientos de crisis. Bueno, pero a mí se me olvidó. Bueno, pues ahora está escuchando el mensaje. Profundice en el Señor. Yo no sé orar, aprenda a orar. ¿Y cómo aprendo? Orando. Es orando, dice la canción. Ore, ore. Ore por su familia, por sus hijitos, por su mamá, por su papá. En estos días una hermana llama por su hermano que está enfermo en un momento de crisis, de emergencia terrible, un accidente vascular ahí terriblísimo. Pues vamos a orar, vamos a orar. Y qué lindo, porque lo primero que se hace es buscar al Señor. Número 3. Yo soy el que debo buscar esa profundidad de relación con Dios. Soy yo. Oren por mí. Vamos a orar.
Que mi mamá ore por mí, vamos a orar. Ustedes que sí conocen de Dios, mire, ¿pueden orar por mí? Claro que sí, vamos a orar. Para eso estamos en esta tierra, mis hermanos, para orar unos por los otros y orar por los que no conocen del Señor. Aún ese pecador, ese hombre malo, esa mujer mala que llegue y le pide a usted, mire, ¿usted podría orar por mí? Claro que sí, vamos a hacerlo. Pero usted, mi hermano, mi hermana, usted que conoce, que has escuchado de Dios, clame a Dios por tu vida y clame por los tuyos. Eso es crecer en la raíz, profundizar en las raíces. Vamos a orar. Amado Señor y Padre Santísimo, te doy las gracias por este precioso momento que nos instruyes, que nos enseñas, Dios, a buscar de ti. Te pido, Padre, que tú pongas las manos, que tu Santo Espíritu, Señor, se mueva, Padre Celestial, en cada uno de los hermanos, de los oyentes y también de los que van a escuchar este mensaje. Por favor, muévete, que tu Santo Espíritu siga, Señor, quebrando corazones para que busquen de ti. Y que ahí donde está, en el lugar que se encuentre, el que está escuchando el mensaje, sea donde sea la casa, sea la oficina, el taller, el carro, donde camina, en el autobús, donde sea, que si tiene una situación difícil, que clame a ti y que ore en el nombre de Jesucristo, porque esto es lo que tú dices. Todo lo que pidieres al Padre en mi nombre será dado. Señor, gracias por esta instrucción. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.